Buenos días a todos. Muchas gracias al CREER por crear estas jornadas, ¿no? Y particularmente a Begoña y a Cristina. Y doy las gracias de forma particular por doble, tanto como profesional como por persona afectada con enfermedad rara. Entonces espero que estas jornadas se continúen haciendo porque creo que es muy importante que hablemos de la importancia de la psicología en las enfermedades raras. Hoy particularmente voy a hablaros de un estudio que se ha llevado a cabo en nuestro hospital dentro de la unidad de infanto-juvenil, en la que en concreto hemos participado varios profesionales. Uno de ellos es el doctor José Ramón García Soto, que iba también a estar hoy exponiendo la ponencia, pero no ha podido estar, y es el que ha generado un poco esta investigación, en la que vamos a hablar un poco de la calidad de vida y el funcionamiento psicológico en niños con el síndrome de FAPA. Este estudio surge con un caso de un paciente que llega a nuestra unidad en noviembre de 2022 y le han diagnosticado con FAPA al año de edad, más o menos. Cuando está en nuestras consultas empezamos a detectar que es un niño pues, con baja autonomía, con dependencia emocional, mucha ansiedad ante las novedades, tiene dificultades también en la relación social, cambios emocionales muy intensos, síntomas de ansiedad somática. Trabajamos con él todo lo que es el fomento de la autonomía, afrontamiento emocional de estos cambios emocionales, de la sintomatología ansiosa. Intentamos promover la socialización, pero vemos que algo falla, ¿no? Que hay algo más. Entonces proponemos a la mamá del paciente en verano de 2024 que nos facilite estos datos para poder hacer un estudio de caso con el caso del niño. Nuestra sorpresa fue tal que la mamá, además de aceptar que se utilizaran estos datos, nos propuso que participaran también otras familias de la asociación Isla FAPA. Entonces nos facilitó ese enlace con ellas para que también pudieran participar en el estudio, con lo cual ya no es solo un estudio de casos, sino que empezamos a recibir como más muestra. Como hay, lo que hemos dicho, 7.000, 8.000 enfermedades raras y cada día estoy segura de que van a ir apareciendo nuevas, os he querido traer un par de pinceladas para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de FAPA. El síndrome de FAPA es un síndrome clínico como tal, lo describió por primera vez J.S. Marshall en 1987 y es un episodio que se caracteriza por fiebres periódicas con una duración de más o menos de 3 a 6 días y se asocian siempre a o bien faringitis o bien estomatitis aftosas y en algunos casos adenopatías cervicales sin que exista una causa subyacente como puede ser una causa infecciosa, tumoral o autoinmune y corresponde a esas iniciales, ¿no? El del FAPA. La prevalencia como tal, la prevalencia exacta es desconocida, probablemente también debido al infradiagnóstico, aunque sí que se está empezando a considerar que puede ser el cuadro de fiebre más frecuente, de fiebre periódica, claro, más frecuente en los niños, en la población infantil. Su inicio está en torno aproximadamente a los 2-5 años y es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Como os he dicho, se caracteriza por esos episodios de fiebre alta, pueden llegar a alcanzar los 41-42 grados, casi siempre se acompañan de faringitis y en algunos casos de aftas orales y adenopatías. Pero también se ha visto que durante los episodios estos niños tienen dolores abdominales, dolor en las extremidades, cefaleas, bastantes síntomas a nivel somático. Los brotes tienen una duración media de 4 días, pero el problema aquí es que se repiten de forma cíclica. Cada 3 o 9 semanas son niños que están malitos todo el día, ¿no? Entonces, se repite de forma como periódica, aunque entre los episodios están asintomáticas. Pero os podéis imaginar lo que es para una familia, tanto a nivel de conciliación familiar como los peques en el cole, que están malos cada menos de un mes, ¿no? Y con fiebres muy alta, con mucha sintomatología. Hasta ahora, hasta hace un poquito, lo que se creía tradicionalmente es que el FAPA afecta únicamente a la salud física. Sin embargo, cada vez estamos recibiendo pues, más artículos, ¿no? o más estudios que nos dicen que también hay un impacto significativo en el bienestar psicológico tanto de los niños como de las familias.
Algunos de los problemas generales que ya están descritos en la literatura son, por ejemplo, que el estrés emocional puede desembocar o causar estos episodios de FAPA, que el síndrome de FAPA afecta a la calidad de vida en general, pero que particularmente también afecta al funcionamiento psicosocial y a la actividad física. Y donde más se ha visto esta afectación es a la vida familiar. Además, hay algunos estudios, aunque son muy poquitos, que también han estudiado la psicopatología. Casi todos son estudios de casos en los que han descrito la presencia de, por ejemplo, como os pongo en la diapositiva, ansiedad por separación o problemas de conducta o incluso un trastorno del espectro autista, que además de tener esto, estaban diagnosticados con FAPA. Pero suelen ser, como os digo, estudios como una muestra muy, muy pequeñita. Entonces, ¿qué sabemos del FAPA en nuestro entorno? Como hemos dicho, ya no solo hay falta de información para los pacientes y las familias, sino que para los profesionales también. Tenemos muy poquitas referencias que hayan analizado la relación entre FAPA y calidad de vida y aún menos que analizaran la relación con las dificultades psicológicas. En la atención sanitaria se centra básicamente en todo lo que son los aspectos médicos de la enfermedad, pero deja de lado las dificultades psicológicas que puedan atravesar los niños y los adolescentes, claro, con sus familias, con esta enfermedad. Por lo tanto, desconocemos cuál es la situación real en nuestro país respecto a todo el tema psicológico y el FAPA. Ante esta laguna de conocimiento, lo que nos planteamos es realizar un estudio transversal descriptivo para analizar y ver qué calidad de vida y qué funcionamiento psicológico tienen estos niños diagnosticados con el síndrome de FAPA. En nuestro estudio hemos contado con la colaboración de diversas instituciones. Como os he dicho, hemos participado miembros profesionales del equipo de salud mental infanto-juvenil de Burgos, también el jefe de servicio de psiquiatría del hospital. Hemos contado con la colaboración de pediatras y médicos de familia de los centros de salud Las Huelgas y de García Lorca, con el Departamento de Bioestadística del hospital y con algunos profesionales de la Universidad de Burgos. Nuestro proyecto fue también aprobado por los principales comités de ética e investigación, tanto del hospital como de la universidad, que esos son los códigos que cuando nos dieron la aceptación. Y como parte de este proyecto, lo que nos propusimos fue poder elaborar al menos dos artículos científicos que pudieran tener difusión internacional para recoger todos los resultados y las implicaciones en relación al FAPA. Uno de ellos ya le hemos publicado recientemente, que es del que os voy a hablar hoy, está publicado en la revista de Pediatric Reports, y estamos ahora mismo trabajando en la elaboración del segundo artículo, también con esta intención, ¿no?, de que se publique a nivel internacional para poder mejorar todo lo que es el conocimiento y la atención a estos niños y a sus familias. El objetivo que nos propusimos fue estudiar a un grupo de niños y adolescentes de entre 2 y 18 años en tres grandes áreas. Nos planteamos estudiar, por un lado, la calidad de vida de estos pacientes, analizando tanto los aspectos físicos como los sociales y los emocionales. Por otro lado, evaluamos la presencia e intensidad de los síntomas psicopatológicos y exploramos las dificultades de crianza que experimentaban las familias que tenían niños con FAPA. Además, para poder mejorar como la comprensión de los resultados, para poder compararlos, lo que vamos a hacer es establecer un grupo control de niños y adolescentes sanos que queremos equiparar por sexo y edad, los pacientes sanos con pacientes con el síndrome de FAPA. Contamos con la colaboración, gracias a esta mamá, pues contamos con la colaboración de la Isla FAPA y utilizamos su red de enlace, o sea, su red de comunicación, perdón, para poder comunicarnos con las familias que estaban interesadas. Lo que hicimos fue enviarles un enlace que les llevaba a un cuestionario elaborado a través de Google, ¿no?, que nos ayudó la Universidad de Burgos, para que firmaran el consentimiento informado y después fueran respondiendo a preguntas sobre
variables sociodemográficas del menor, como eran el sexo, era la edad. Recogimos diferentes variables relativas a la enfermedad, como la edad en la que se hizo el diagnóstico, la frecuencia de los episodios que tenían al año, los síntomas que tenían durante los episodios, si habían recibido tratamiento o no. Y también incluimos 2 instrumentos validados para poder analizar lo que os comenté, ¿no? Por un lado, la calidad de vida pediátrica, que utilizamos, como ha dicho Imanol, pues es un cuestionario al final screening que no está específicamente detallado para esta enfermedad rara, pero para hacernos una idea de cuál era la calidad de vida de estos niños y adolescentes. Utilizamos el PET-SQL y para medir el funcionamiento psicológico utilizamos el cuestionario de fortalezas y dificultades, que es el SDQ. Una vez que tenemos el contexto de cómo surgió este estudio, este proyecto, quiero comentaros los resultados que ya están publicados. Entre ellos, lo que os quiero comentar es la muestra que finalmente logramos reclutar. Fueron 62 niños y adolescentes de edades entre 2 y 18 años, con una distribución equitativa entre géneros. La mayoría residían en España, en diferentes puntos de España, por eso facilitó mucho el envío del cuestionario a nivel online, pero también recibimos respuestas de familias que residían en Argentina, en Guatemala, en México y también en Uruguay. Como os he dicho, recogimos variables específicas de la enfermedad, como por ejemplo la edad de inicio, que como podéis ver en nuestra muestra fue temprana, en torno al año y medio. La gran mayoría antes de los 3 años ya estaban diagnosticados. También recogimos durante esos episodios qué síntomas eran los principales y cómo evolucionaban, y obtuvimos los mismos resultados que ya estaban descritos en otros artículos, que como veis en la tabla, pues eso, la mayoría de síntomas que se presentaban pues eran faringitis, y luego en menor medida se van distribuyendo con la diferente clínica. Como recordáis hace un momentito, administramos el SDQ por un lado y la calidad de vida. Respecto al cuestionario de fortalezas y dificultades, que nos da esa visión global del funcionamiento psicológico de los menores, pudimos apreciar que estos niños y adolescentes presentaban niveles moderados de dificultades emocionales. Dificultades emocionales son síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. En cambio, como podéis ver, no detectamos problemas de conducta ni de hiperactividad, y tampoco problemas de relación con los iguales. Analizamos las correlaciones de estas variables junto con otras, como por ejemplo la edad, y encontramos algo que es bastante sorprendente. Vimos que la edad correlacionaba con los síntomas emocionales. Es decir, que a medida que aumentaba la edad, veíamos que la gravedad de los síntomas emocionales era mayor. Esto nos sorprendió porque el síndrome de Fabry se supone que es un síndrome que en la adolescencia va remitiendo, pero nosotros vimos que al contrario de lo que esperábamos, cuanto más edad tenían estos niños, mayores síntomas emocionales tenían. Volveremos con esto en la discusión y os explicaré un poco el sentido, ¿no?, de estos resultados. Respecto a la calidad de vida, que la evaluamos con el cuestionario PET-SQL, en esta tabla os dejo las puntuaciones medias obtenidas por los niños y los adolescentes y sus familias, y justo debajo tenéis en color verde, amarillo y rojo las puntuaciones y la interpretación de cada una de esas puntuaciones. Como veis, para considerar que hay una calidad de vida buena o elevada, las puntuaciones deberían estar situadas en torno a 81 o 100 puntos y subrayadas en verde. Y en nuestra muestra vimos que todas las puntuaciones se encontraban por debajo de este rango óptimo. Y de forma más particular, las áreas más afectadas eran la actividad física, la salud, o sea, el funcionamiento emocional, las actividades escolares y, sobre todo, justo abajo de la tabla, las preocupaciones familiares. De nuevo, correlacionamos estas áreas para ver en qué medida se iban relacionando entre sí, y vimos varias cosas interesantes.
Por un lado, que la edad correlacionaba de forma positiva con las actividades escolares, es algo que en principio es esperable porque a medida que los niños crecen se van enfrentando a más dificultades en el ámbito escolar, y es muy probable que se deba a que las demandas académicas a lo largo del tiempo pues cada vez van siendo más exigentes y entonces van presentando nuevos retos. También vimos una relación positiva entre las relaciones familiares y el funcionamiento social. Esto significa que cuando en la familia hay un mejor ambiente, una mejor relación entre los miembros de la familia, también los niños obtienen puntuaciones más altas en este área, en el funcionamiento social. Como vamos a ver ahora, el funcionamiento físico nos correlaciona con diferentes áreas, pero creo que la más importante es esta de funcionamiento físico y preocupaciones familiares, ¿no? Cuanto mayores son las dificultades físicas que son percibidas por estas familias, ¿no? Cuanto mayor son las limitaciones de estos niños a nivel físico, pues mayor será también la preocupación familiar relacionada con la salud y bienestar de sus hijos. También vimos correlación del funcionamiento físico y el funcionamiento cognitivo, en el que a mayor funcionamiento físico también se tendía a un mejor funcionamiento cognitivo, y lo mismo ocurre con el funcionamiento emocional. Y por último, la última correlación que pudimos observar es que las actividades escolares correlacionaban con la comunicación, que cuando los niños experimentaban dificultades en el área escolar, también presentaban dificultades significativas a nivel de comunicación. Hasta aquí son los principales resultados del estudio, pero vamos a pasar al apartado de discusión y conclusiones para comprender un poco más las implicaciones de estos resultados. Vale, como hemos dicho hace un momento, que si recordáis os comenté que íbamos a volver a este punto de la relación entre la edad y las dificultades emocionales, vimos que a medida que aumentaba la edad de los niños, las dificultades emocionales también aumentaban, iba correlacionando. Estos hallazgos están empezando a sugerirnos que debajo de todo esto existe una afectación en los mecanismos neurobiológicos que ya ha estado descrita en algunos estudios. Voy a intentar ser lo menos técnica posible y lo más asequible, pero creo que es importante, que se entenderá. Lo que se sabe es que en el FAPA existe una inflamación sistémica recurrente, que esta inflamación activa unas vías neuroinmunológicas específicas y provoca que se desregulen las citoquinas proinflamatorias, como esas que veis en pantalla, que son el IL-1 beta y el IL-16. ¿Qué ocurre cuando se da esta desregulación? Que se reducen la formación de nuevas conexiones en el hipocampo y que además aumenta la reactividad de la amígdala. De forma muy concreta, una de ellas, el IL-1 beta, altera el metabolismo de la serotonina. Lo que hace es que activa la IDO y hace que el metabolismo del triptófano, que es como el precursor de esa serotonina, en lugar de transformarse en serotonina, digamos que lo secuestra y se transforma en un neurotóxico. Entonces, la producción está alterada. Este proceso podría explicarnos que debido a la edad y debido a los episodios acumulativos, cada vez hay más dificultades emocionales. Respecto al PET-QL, comentaros lo que os dije anteriormente, que ningún área fue sugerente de un buen funcionamiento de calidad de vida, sin que encontrábamos niveles medios en algunas áreas, pero fundamentalmente las preocupaciones familiares estaban muy afectadas. Aquí entra de nuevo también el tema de la inflamación autoinmune, en concreto con el funcionamiento físico y el funcionamiento emocional, ya que se sabe que en el FAPA existe una exposición crónica a la IFN-gamma, que está elevada, y cuando está elevada lo que hace es que se reduce la conectividad funcional entre algunas estructuras que son clave para la regulación emocional, como son la amígdala y la corteza prefrontal dorsolateral. Y esto también explicaría las dificultades emocionales que podemos ver en el FAPA.
Por lo tanto, nuestros hallazgos van más allá de entender que el FAPA únicamente afecta al nivel de la salud física, sino que sabemos también que esta naturaleza recurrente e impredecible del síndrome FAPA nos afecta a la calidad de vida y también afecta al funcionamiento psicológico de los niños y adolescentes. En resumen, ¿qué es lo que vemos? Vemos que son familias en un entorno de crianza estresado, con altos niveles de estrés, que se enfrentan a dificultades emocionales cada vez mayores cuando los niños van creciendo, y que tanto los profesionales como la red sanitaria en general se centra únicamente en los aspectos médicos, deja en un segundo plano, digamos, todas las dificultades psicológicas y sociales que experimentan estos niños y sus familias, y que por lo tanto es una situación que por ahora no está siendo atendida en la sanidad pública. ¿Qué nos planteamos para investigaciones futuras? Nos gustaría realizar un estudio más longitudinal para comprender el efecto del FAPA a largo plazo. Hay artículos que también plantean que cuando tratan esos síntomas centrales como la faringitis, como la fiebre, pueda a lo mejor reducirse toda la afectación psicológica. Queremos analizar esos efectos de las diferentes modalidades de tratamiento, y lo que estamos ya poniendo en marcha es incluir este grupo de control para poder comparar los resultados, y próximamente tendremos nuevos resultados. Y estas son las referencias que hemos utilizado para fundamentar nuestro estudio. Y nada, muchas gracias por su atención.